hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi eterno amor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que pueda llegar, solo para verte, mirarte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi eterno amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi eterno amor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Dios es todopoderoso. Bienvenidos, amados hermanos, amigos y suscriptores. Sean bendecidos en el Señor. Y Él nos trae un mensaje maravilloso acerca de la profundidad de su palabra, a través del estudio bíblico bajo el tema La carrera angustiosa hacia Elohim, a cargo de la pastora Mariela Díaz Delgado. Amados hermanos, grandes bendiciones, que el Señor Dios Todopoderoso sea extendiendo su manto de conocimiento, sabiduría y gracia sobre cada uno de nosotros para comer y beber desde su mesa. Gloria a Jesús. En estos momentos, amados hermanos,
Este tema, el deleite de la creación, se convierte en el terror del hombre. Sabemos que desde la primera frase de la Biblia se menciona a Dios. Génesis 1:1 dice el Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y desde aquí nos revela su existencia en toda la palabra. Dios mismo presente, aleluya. El libro primero de la palabra de Dios es el germen de toda la Biblia. Este hermoso e inspirador libro es como el capullo floreciente de una inmensa rosa que se despliega en toda la Biblia. Es la fuente de los ríos de la verdad divina, el agua de la palabra de Dios que corre en su frescura cristalina. Han surgido voces extrañas que han sofocado las aguas del entendimiento, mis amados. Nuestro amado Señor es un experto para crear cosas nuevas. En este primer libro empieza creando y termina en el Apocalipsis creando. ¡Oh, gloria al Señor! Esta teoría de la creación provoca gran controversia violenta y amplio desacuerdo que cualquier otro tema. Dios se recrea en su creación. Esto es maravilloso. En cada prodigio se expresa: y vio Dios que era bueno. Dios mismo admirando la obra de sus manos. En 6 días lo hizo todo con excelencia. El séptimo día se sienta para contemplarlo todo en un suspiro profundo de la satisfacción. Génesis capítulo 2, versículo 3. Y leo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Gloria al Señor. Pero su mayor satisfacción fue la creación del hombre en el huerto hermoso del Edén. Resplandeciente nuestro amado Señor con una sonrisa preciosa de su ternura. Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En este libro hay diamantes escondidos muy profundos. La pareja que estaba desnuda no se avergonzaba porque estaban cubiertos con la luz de su gloria. Es cierto que antes de revelarse mediante la palabra escrita, Dios se manifiesta con la obra de su creación. Salmos 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quien no tiene acceso a las escrituras son culpables de no buscar a Dios, de no glorificarle, de no darle gracias, aunque solo contemplándole mediante la belleza de la naturaleza. No le conocerán de una manera quizá profunda. Igualmente, vemos que el Señor habla por medio de la conciencia de los hombres. Subsiste un mínimo de moralidad en la sociedad humana por estos dos principios. Se necesita la intervención divina para que el hombre pueda llegar a la intimidad profunda con su Creador. Si se reveló a los primeros miembros de la humanidad, Adán y Eva, también a Noé y otros patriarcas,
Pero los recuerdos de esta revelación primitiva quedaron rápidamente oscurecidos. Asimismo, las naciones en general son presentadas como alejadas de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En particular, las pretensiones de los filósofos, teólogos, científicos son rechazadas enérgicamente. El mundo, con su sabiduría, no conoció a Dios. Los grandes estudiosos niegan que el mundo haya sido creado por las manos divinas de un creador. El primer versículo de la Biblia está cargado de significado. Significa que hubo un principio en el tiempo y afirma que la creación del universo material incluye la del tiempo igualmente. Por lo que antes de la creación no se puede hablar de tiempo, amados. Uno de estos científicos equivocados publicó su obra El origen de las especies, origen de la vida. Han sido muchos los expositores que han aceptado su teoría errónea, que el método usado por Dios para su obra de la creación ha sido el de la evolución orgánica, desembocando el hombre a la perdición. El mundo gentil es acusado de servir a las criaturas en lugar de servir al Creador. Romanos capítulo 1, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Del Hijo dice las Escrituras en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El Hijo es la persona de la deidad por quien todo el universo fue hecho. Nuestra riqueza espiritual está en Jesús. Gloria, gloria al Salvador. Tu habilidad es Cristo, amado. Tu potencial está en Él, solamente en Él. Usa tu potencial creativo. El día viernes de cada semana, exhala el suspiro del descanso para multitudes. Es un día esperado. El trabajo es de gran bendición, amados. Es un gran placer. Dios nos dio la tarea de trabajar. Trabajar es la invitación de Dios a ser colaboradores con Él mismo. Es hacer. Trabajar juntamente con Él. Eclesiastés 3, versículo 13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Dios nos lleva a la interpretación correcta del libro de Génesis. Dios usa a los seres humanos a llevar su creación al siguiente nivel. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5 nos dice la palabra. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Todo un deleite es el cielo. Dios inicia su creación en el cielo y luego continúa trabajando con sus manos en la tierra. Es la bendición, el trabajo que Dios dio al ser humano antes de su caída, y no la maldición que Dios dio al ser humano después de su caída. Es decir, amados, antes que el pecado del ser humano lo arruinase todo, Dios ya nos dio la tarea de trabajar. El trabajo no es una maldición, es una preciosa bendición. Es la invitación de Dios a que colaboremos con Él en su obra creativa del universo. Invitación a ser procreadores con Dios. Dios es el ser que pudo crear la primera impresión acerca de Él. Al crear este precioso libro, elige como carta de presentación inicialmente el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios aquí se presenta a sí mismo como la excelencia del trabajador. La Biblia había podido presentar al Creador del universo en este primer versículo, ya a partir de su primer renglón, como el que está en su gran trono inmaculadamente blanco, el alto, el sublime, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, majestuoso. Aunque lo es verdaderamente, tal cual lo estamos mencionando, es el único Dios. Sin embargo, se nos presenta como el humilde campesino laborioso, con su ropa de granjero, trabajando en un ambiente desolado, mis amados. Así como está quedando la tierra en este siglo XXI debido al pecado, va a regresar esta tierra tan bella, formada por las manos divinas, como inició, siendo una oscuridad en el abismo. Aquí en estos primeros renglones se nos presenta a Dios como un ejemplar escultor que toma la materia prima de la creación que está desordenada y vacía, y llena cada sistema, cada día con vida. Una obra creativa durante una jornada de 6 días laborables con un día de descanso. Se presenta a Dios a sí mismo como aquel que trabaja y la va ordenando y la va llenando, haciéndola cada día más hermosa. Separa la luz de las tinieblas, forma la tierra y el mar. Una obra creativa, y avanza progresivamente a una mayor belleza y esplendor, separando estas dos sustancias, tierra y mar. Génesis capítulo 2 al versículo 3. Esta enseñanza, esta información celestial es maravillosa. Trae la vida de animales. Hay un gran movimiento por la intervención divina del mismo que dice: en el principio era Dios y el verbo era con Dios. Allí en el libro de Juan se contempla
esta palabra. Eran las manos prodigiosas en acción, manos que fueron destruidas con clavos en un madero. Muchos años después, por la misma creación y por la maldad del hombre, se lleva a Jesús a mortal situación. Dios dice: si quieres saber quién soy yo, soy como un labrador, nos informa el Señor. Yo soy como un alfarero, yo soy como un escultor. Cuando se hizo Dios como hombre, Dios mismo encarnándose en Jesús, pasó más tiempo siendo un humilde carpintero que siendo un rabino. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta crear, a Dios le gusta trabajar, porque trabajar es un deleite, es un placer, amados. El soberano Elohim en todas sus facetas, en este libro de Génesis, creó la tierra, creó el mar, todo cuanto posee la tierra lo hizo a semejanza del cielo. Y crea al hombre a su imagen y semejanza del Dios mismo. ¡Aleluya! Sabemos, hermanos, que el guardabosques preserva, el jardinero potencia. Dios invita a seres humanos a unirse a su ritmo creativo, formando una sola melodía armoniosa, agradable, para formar toda una orquesta. Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios le entrega a Adán y Eva un área de trabajo y les ordenó cultivarlo. Dios no les ordenó ser guardabosques, Dios les ordenó ser jardineros, porque hay una diferencia en ser un guardabosques y ser un jardinero. El guardabosques preserva el lugar para que no sufra ninguna alteración, para que sea formado en su forma natural, sin la intervención humana. Pero el jardinero cultiva el lugar para que produzca su altísimo potencial. Ha de podar los árboles para que produzcan más fruto, abonando el terreno para que la semilla viva y crezcan árboles sanos, creando canales de riego, creando caminos y haciendo de su creación una belleza. Tenemos que crear belleza al plantar, cercar. Dios nos llamó a cultivar, aleluya. El jardinero potencial, el guardabosques que ve que cae una hoja y la deja allí para que todo siga su orden natural. También he leído, amados, acerca del primer libro y la frase última del libro del Apocalipsis. Y si ves toda la perspectiva de la historia divina, ese huerto termina convirtiéndose en una ciudad jardín. Dios quiere que creamos cultura, darle forma al mundo hasta que convirtamos esos huertos en una civilización que representa la bondad de Dios. En Génesis es un huerto y en el Apocalipsis es una ciudad jardín. La gran capital del reino de Dios, aleluya. La que se conoce como la Nueva Jerusalén, la capital desde donde se gobierna todo el universo. Apocalipsis 22, versículos 2 al 5. Allí nos habla de un río. ¿Cuál río? Amado, se está refiriendo al río del Edén.
habla de árboles. ¿Cuál árbol? Nos está hablando del árbol de la vida del Edén. Porque cultivar y crear cultura es lo mismo en la mente de Dios. Es una invitación a darle al mundo la forma, llevando la creación al siguiente nivel. Dios nos invita a ser procreadores con Él. Atendamos a esto. Es una cosmovisión bíblica. Dios esperaba que con su sabiduría construyera el hombre, por ejemplo, un piano, una guitarra, y con estos instrumentos construyéramos melodías. Dios esperaba que lograras partir el átomo y descubrir que la materia se puede convertir en energía. Dios esperaba que mezclaras el trigo en un recipiente y que con otras sustancias produjeras un delicioso pan. Primer libro a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11 al 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La palabra crear y la palabra cultura, estas dos palabras vienen con la misma raíz del latín, significado de crear, producir algo de la nada. Cultura significa conjunto de modos de vida y costumbres. Tienen la misma raíz. Un jardín llega a convertirse en una ciudad. Gloria al Señor. Y para construir una ciudad se necesita más que predicadores. Se necesita arquitectos, albañiles, carpinteros y demás. Todo lo que cultivamos, arte, diseño, que refleje la bondad de Dios. Esto forma gran parte de la nueva Jerusalén. La obra de tus manos en los muros de esa ciudad. Aleluya. Amados, esto es un misterio que no llegamos a entender. Dios no desprecia la obra de tus manos. La Biblia dice que los perezosos no heredarán el reino de los cielos. Porque en la gran ciudad seguiremos construyendo. Seguiremos construyendo en ese lugar celestial, amados. Si algunos creen que en la eternidad estaremos sobre las nubes, solo tocando un arpa, panderos, amados, seguiremos allí en la eternidad creando para gobernar, para construir, para seguir allí en movimiento. Gloria al Señor en ese deleite, el plan de Dios. En el Génesis, Dios no lo olvida, está en su corazón. Que nosotros gobernemos y procreemos con Él. ¿No es esto precioso y admirable? Salmos 128, versículo 1 al 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El gran problema es que el hombre egoísta lo lleva a construir su propio reino. Dejamos de construir el reino de Dios por nuestro instinto egoísta, construyendo nuestros propios reinos personales. Cuando tú cambias la visión de construir el reino de Dios por tus propios reinos personales, estas son las consecuencias.
Deforestamos sin medida los bosques. Se extinguen los animales y otras cosas malas que se hacen en la tierra. Han usado su potencial creativo para crear bombas atómicas, para crear comida procesada con preservantes que destruyen nuestras células, para crear las drogas, convirtiéndose en el llamado para destruir a cambio de crear, porque Dios es bueno. Este es nuestro llamado original, que construyamos para el bien de la humanidad y para nuestro bien personal. Para Dios es importante el aporte para cada detalle de la ciudad. La pintura de calidad para esa pared de tu casa es muy importante. El árbol en esa calle, tu actitud generosa ante el mendigo que suplica, tu actitud ante el niño que llora en ese andén. Jesús en la cruz nos llama a recuperar nuestra santa vocación. Porque, amados, estamos llamados a construir algo a través de nuestra profesión. Vocación en el latín significa voz que llama. Tienes una vocación. Cada persona posee esta virtud. Cuando percibes el llamado de Dios para hacer algo en nuestro trabajo, sea carpintero, enfermero, zapatero, en fin, es construir con nuestra profesión, contribuyendo con Dios en el reino sobre la tierra. Si entendemos esto, lo haremos con excelencia. Porque te darás a ti mismo, olvidándote de tu comodidad. Así Dios, amados, santificará tu oficio. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 35, versículo 31 al 33. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Oh, esto es maravilloso, amados, emocionante, del cual habla estos versículos. Este varón no fue un profeta, no fue un maestro, pero era lleno del Espíritu Santo para ser un artesano. Este varón fue bendecido porque lo hizo todo para su gloria. Damos un ejemplo. Presentamos aquí dos lugares, Japón y Colombia. ¿Será que Japón es un país, es un lugar quizás más importante que Colombia? Comparamos una ciudad japonesa con una ciudad colombiana. El colombiano tiene un potencial que otros países no poseen. Esto es impresionante. Pero los japoneses tienen algo muy sencillo e importantísimo. Tienen una palabra que se les permite definir ese sentido de propósito. Y esa palabra es Ikigai. Es una palabra compuesta. Iki significa vida. Gai significa valor. Aunque muchos de ellos no creen en Dios, esta palabra Ikigai significa pueblo por lo cual vale la pena vivir. Esto les motiva para levantarse cada mañana a hacer algo por su comunidad. Se esfuerzan para el beneficio de un pueblo necesitado y lo hacen con diseños y con gran excelencia. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 7. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hoy en el siglo XXI hay una gran problemática social familiar. Multitudes están a punto de entrar en una depresión porque creen que lo que están haciendo con tanto esfuerzo no significa nada delante de Dios. Isaías capítulo 65 versículo 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y creen perder el tiempo, anhelan trabajar para Dios. Otros se sienten esclavos ante la exigencia de su jefe, allí en la empresa, buscando la excelencia en tu trabajo, en tu producto, y esto les desagrada. Quiero decirte, amado amigo, hermano, si es agradable ante el cielo tu trabajo, si lo conviertes en una forma de adoración a Dios. Ejemplo, una ama de casa. Aparentemente no tiene una remuneración en dinero y trabaja, pero la mayor satisfacción es dar alegría a sus hijitos, al esposo, a las personas que rodean a esa dama. Ella disfruta su labor en casa. Salmo 128, versículo 3 al 6. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Esta palabra es hermosa, amados. El Señor hace más o menos unos 15 años me revelaba y me decía: se van a cerrar las puertas de las empresas, de los colegios, las universidades. Se cerrarán las puertas de los centros comerciales, de los supermercados. Viene hambre, viene caos. Las personas no podrán reunirse en sus iglesias, sino que harán de sus casas cultos a distancia, donde veía yo al Espíritu Santo como lenguas de fuego reposar sobre cada persona integrante de cada familia, allí reunidos en un manto de gloria, alegría, adoración, alabanza a su Rey. Por lo tanto, amados, lo que viene no es fácil. Es necesario que disfrutemos estar en casa en este tiempo de desempleo y de desolación, donde aún las iglesias cristianas cerrarán sus puertas por la persecución. Veía también hermanos que compartían la palabra en el padre de familia, el hijo mayor, el niño leía, compartían y podía ver la luz del Espíritu Santo envolviéndolos a todos. Se escucha decir: yo quisiera servir a Dios, pero mi trabajo secular me lo impide. Y lo dicen aún con dolor y lágrimas. Estos tipos de comentarios son trágicos. No estamos los pastores y maestros enseñando al pueblo precioso del Señor que ese oficio que desempeña cada uno de los hermanos de la iglesia en sus lugares, en sus empresas, en su hogar, están haciendo un templo para glorificar el nombre del Señor. Es otra manera de servicio a Dios y que agrada a Dios. No es solo una manera de ganar una mensualidad en dinero. Estás aportando para el progreso de tu
comunidad, para el progreso personal. Pero preciosos, lamentablemente, en países subdesarrollados se roban el dinero destinado para arreglar las carreteras. Se roban los dineros destinados para el alimento de los huérfanos. Otros atienden mal en las ventanillas de las oficinas públicas, maltratando a aquella persona necesitada. Los celadores de residencias se unen con el ladrón para robar y matar a los residentes de ese edificio. Violan los niños en los colegios. Todo un caos. Y como consecuencia viene la depresión, la locura y finalmente la muerte. Porque esa oportunidad de trabajo se convierte en un Moab, en una cueva de maldad. Job 24, versículos 12 al 13. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Por eso vemos en las ciudades la miseria, el hambre, el desempleo. Están castrando los propósitos de Dios. La idea de que existe una separación entre lo secular y lo sagrado, esa idea viene de los griegos que perjudican aún la cultura, incluso a Colombia. Salmos 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aquí nos confirma el Señor que todo es sagrado. Si tomas conciencia de Dios, es sagrado el templo de tu corazón. Es sagrado el templo de tu casa. El templo donde laboras para Dios con excelencia. Y es sagrado el templo donde adoras. Jesús vino a hacer algo nuevo, porque yo soy Señor del lunes, dice el Señor. Yo soy Señor del martes, del miércoles, del jueves. Soy Señor del viernes. Soy Señor del sábado, domingo. Y Señor de todos los meses del año. Ya no será una élite religiosa, un sumo sacerdote que solo puede entrar en el lugar sagrado. Ese lugar es para todos y podemos entrar allí por la sangre del Cordero. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si nosotros somos piedras que sostienen el templo y somos reyes y sacerdotes, significa que tu oficio laboral es lugar sagrado. Es un ministerio. Por tanto, pastor, tu iglesia está llenando toda la ciudad. Con esta iglesia virtual, las personas redimidas están llenando todo el mundo. Alemania, Estados Unidos, Brasil, Chile, El Salvador. Amados, hasta lo último de la tierra, porque en este ministerio se están conectando personas de todo el mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay lugares, negocios tan pequeños, humildes, pero llenos de la gloria de Dios. Por ejemplo, un local pequeño y se venden allí empanadas tan deliciosas. Hacen fila para poder acudir a este alimento. Atienden con una sonrisa, explican acerca de los ingredientes que utilizan.
Ponen una servilleta delicada y una música instrumental cristiana y les dicen con mucho gusto, Cristo te ama, y hay una atmósfera cálida. Colosenses 3:22. Esto es maravilloso, amados. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Son trabajos tan pequeños, pero para su gloria. Tan importante como enseñar a un niño a arreglar una muela, diseñar una ropa. Sírvele a todos y con amor, sin hacer acepción de personas, con una actitud, con una sonrisa, aún con el enemigo. Mateo capítulo 25, versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. La mejor manera de convertir tu trabajo esclavista en adoración es dar el extra por amor. Mateo 5, versículo 41. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Es la manera de convertir la opresión en un acto de amor. Jesús enseñaba que la única manera de desmantelar la opresión, y esto parece que hoy es causa revolucionaria, es responder la opresión con un acto de amor, porque el opresor quiere robarte el gozo. Nuestra esclavitud se convierte en gozo cuando actúas tal como Dios dice, amados. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esta forma celestial es un sacrificio de olor fragante, huele bien ante Dios, porque es un acto de amor por Dios. Cuando se abran las puertas de Jerusalén, todas las naciones traerán la gloria de sus culturas, justicia e integridad. Porque el Señor dice, el que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho le pondré. Quizá en este mundo no podamos hacer muchas cosas, pero hagamos las pequeñas cosas con amor. Mateo capítulo 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Sin embargo, amados, muchos cristianos han hecho de su profesión un Dios, olvidándose de la persona que abrió esas puertas, que se tornaron luego en maldición, porque dejaron lo santo, abandonaron lo divino, por aquello que solo les va a suplir una parte en la tierra, pero van a perder su salvación. Isaías capítulo 24, versículo 10 al 12. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Ten cuidado, amado cristiano, de idolatrar tu trabajo, porque se cerrarán las puertas de las universidades, colegios, empresas, almacenes, supermercados. Lamentaciones capítulo 2, versículo 11 al 12. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino?
desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Precioso pueblo de Jesucristo, valora y agradece a Dios por lo que tienes ahora y ten cuidado de hacer de tu profesión un ídolo. La creación bella que Dios creó está nuevamente en el siglo XXI, desordenado y vacío por causa del pecado del hombre. Los tsunamis, los terremotos, llamas de fuego por volcanes. Lo hermoso se convierte hoy en terror del mismo hombre que lo ha dañado todo por la maldad. Eclesiastés capítulo 12 versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Amados hermanos, este estudio nos enseña que nosotros somos las manos del Creador extendidas en la tierra. Juan 15, versículo 14 al 16. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que hoy nos entregas, Padre amado, guiada por el Espíritu Santo, para el reconocimiento en nuestras vidas y ser conscientes de nuestra necesidad de ti, Señor, de la necesidad de acercarnos cada día más a ti. Pues tu palabra recobra vida en este tiempo. Tu palabra es vital para nosotros. Oh Dios, permítenos que podamos poner en práctica tu palabra. Señor, yo te doy gracias, Padre amado, por esta palabra, y bendice a cada uno de mis hermanos que se conectan con la Iglesia Cristiana Bebiendo de la Roca. Bendícelos a ellos y a toda su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Yo sentí muchas veces que mi corazón ya no iba a palpitar. Yo sentí muchas veces que mi corazón ya no iba a palpitar. Estoy aquí y es de gracias. Estoy aquí y le doy gracias. Yo recibí y es por gracia. Estoy aquí y le doy gracias. Mas tú, Jehová, tomarás a Basán la causa del justo. Mas tú, Jehová, tomarás a tu cargo la causa del justo. Son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Estoy aquí y es de gracias. Estoy aquí
da de gracias. En su palabra, ahí nos dice: si recibiste ese gracias, dale gracias. Mas tú, Jehová, tomarás a tu cargo la causa del justo. Mas tú, Jehová, tomarás a tu cargo la causa del justo.